La entrevista. Un gusto saludarle de nueva cuenta, somos Postdata Periodismo Responsable. En este trabajo que hemos estado realizando, dialogando con los personajes que hoy las casas encuestadoras están considerando como los posibles candidatos al gobierno de Michoacán, tenemos la oportunidad de platicar con uno de ellos. Me refiero al actual senador por Morena, Cristóbal Arias Solís. Gracias, Cristóbal, por aceptar este diálogo. Al contrario, mi estimado Carlos, gracias a ti. Saludo a todos tus seguidores del programa Postdata. Y bueno, para empezar, recordar un poquito la historia de Cristóbal Arias. Eres originario de Churumuco. Del antiguo Churumuco de Michoacán, donde estuvo don José María Morelos en su primer curato como sacerdote. ¿Cuántas veces senador? Es la tercera ocasión que tengo el honor de representar a Michoacán como senador de la República, lo cual me da una gran satisfacción contar con el apoyo de la mayoría de los michoacanos, Carlos. ¿Has sido 2 veces ya candidato al gobierno de Michoacán, es así? Efectivamente, la primera vez en 1992, la segunda en 1995. Estoy seguro, como muchísimos michoacanos que todavía tienen presente memoria y registran perfectamente, que yo debía haber sido gobernador en 1992, que ganamos la elección, pero hubo un aparato de Estado a nivel federal, a nivel nacional, que se nos echó encima para prácticamente despojarnos del triunfo y evitar que yo fuera el primer gobernador de izquierda, del PRD y de las fuerzas progresistas a nivel nacional en Michoacán. De repente, Cristóbal, creo que también hay que decirlo, estuviste mucho tiempo, digamos, como que fuera de los escenarios políticos, no se te veía en cargos de elección popular, no se te vio integrar propiamente gabinetes en Michoacán y a nivel federal. ¿Renació Cristóbal Arias Solís ahora para ser senador? Políticamente hablando, claro. Es cierto, porque aun cuando yo ayudé a que se lograra, después de lo que a mí me ocurrió, el primer gobierno del PRD en Michoacán, en el año 2002, sin embargo, bueno, pues fui prácticamente excluido y en el siguiente pues igual, entonces bueno, yo no anduve ahí ni buscando, ni insistiendo y mucho menos pidiendo que se me tomara en cuenta, entonces pues cuando se nos fue excluyendo y marginando, pues yo preferí también hacerme a un lado y me dediqué a actividades de carácter profesional, personal, familiar y un poco a colaborar como analista, político, comentarista en algunos medios locales, como aquí en Morelia, aquí gracias a mi amigo Arturo Herrera que me invitó en Raza y me abrieron las puertas en otros medios, en la radio sobre todo, y permanecí alejado un buen tiempo hasta que de repente, muchos años después, gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, me invitó a incorporarme a su movimiento, se me abrieron las puertas de par en par para que participara. Él vino a reivindicarme públicamente aquí en Michoacán y después se me hizo la propuesta de que podría ser candidato a presidente de Morelia o candidato a senador, y yo opté por buscar ser candidato a senador de la República por Michoacán, incluso yendo en la segunda fórmula, estuve dispuesto porque yo lo que quería era contribuir, apoyar y respaldar el proyecto encabezado por el hoy presidente de la República. Hoy las encuestas, Cristóbal, te ponen como uno de los posibles candidatos de Morena al gobierno de Michoacán. ¿Quieres ser candidato a gobernador? Sí, desde luego, no es una cuestión personal ni de vanidad en absoluta, ni de obsesión ni ambición de poder. Estoy alejado de todo eso. Es que hay una gran mayoría de los michoacanos que han venido siendo consultados y han opinado a lo largo de un año en cerca de 40 estudios, sondeos, encuestas, y en todas, sin excepción, se me coloca en primer lugar para que yo sea el de las preferencias, para que sea candidato a gobernador y el próximo gobernador del estado. Yo respiro un gran ambiente cada vez que vengo al estado de Michoacán, de efervescencia, de participación, de apoyo, de solidaridad, y la gente más que por mí misma se ha venido organizando y formando comités de apoyo hacia mi persona prácticamente en toda la geografía del estado, con sectores representativos de toda la sociedad, no nada más de la mayoría de los militantes de Morena que simpatizan conmigo, sino con muchos otros sectores de la sociedad que pueden tener o no tener partido, pero que quieren que haya un cambio en la vida
del estado de Michoacán. ¿Las encuestas definirán al candidato? ¿Tendrá una opinión definitiva, incluso determinante, el presidente López Obrador? ¿Cómo lo ves tú? El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho en reuniones privadas a los senadores que somos mayoría de la República en el Movimiento de Regeneración Nacional, que él considera que el mejor mecanismo o método de selección para candidatos a gobernadores de los estados es el de las encuestas para evitar confrontaciones innecesarias como las asambleas o los congresos que luego se desvirtúan, se desnaturalizan, y entonces él es el número uno convencido de las encuestas, y el actual Comité Ejecutivo Nacional encabezado por el diputado Mario Delgado está convencido de que así es y está ya sacando las convocatorias estado por estado donde va a haber elecciones, incluyendo Michoacán, y yo estoy convencido también, y como las encuestas favorecen, pues yo no creo que haya ninguna sorpresa, no nada más en Michoacán de que yo voy encabezando, sino de que les van encabezando las preferencias en los demás estados de la República por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. No sé si coincidas, Cristóbal, en Michoacán parece que hay otra vez una gran cantidad de grupos, tribus, como lo quieras llamar, al interior de Morena, y que quien resulte el candidato, porque hay como 30 ya que quieren ser o que han levantado la mano, seguramente quedarán algunas fricciones al interior de Morena. ¿Hay la capacidad, hay la oportunidad al interior de Morena para poder, digamos, unirse en torno a un candidato, incluso si ese candidato fueras tú? Yo estoy abierto y estamos conformando con mucha gente de Morena y del conjunto de la sociedad michoacana un movimiento por la unidad, por la conciliación, por la esperanza, por el cambio, por la transformación, por el bienestar, por el desarrollo y el progreso de Michoacán. Y ese llamado lo vamos a intensificar esperando que yo sea candidato abierto a dialogar, pero en el entendido de que nosotros consideramos la nueva política y la política a través del diálogo, de la conciliación, de este movimiento, para tener un proyecto para el desarrollo del Estado, no para repartir Michoacán o el gobierno de Michoacán con viejas prácticas políticas, no lo concebimos como un botín el gobierno del Estado, no concebimos que Morena pueda buscar repartirse cuotas de candidaturas, cuotas del próximo gobierno que espero que yo pueda encabezar, sino que lo que queremos es la aportación de la unidad, de la organización, de las ideas, de las propuestas para un programa y para un proyecto. Entonces, los que estén de acuerdo en estos principios, en este objetivo, vamos a ir juntos. A lo mejor aquellos que esperan premios de consolación o promesas de reparto de botín de gobierno, pues se van a ir quedando rezagados. Ojalá y después reaccionen, rectifiquen y se sumen a un proyecto para una nueva política en el estado de Michoacán que hace falta para que haya cambios y transformaciones. Cristóbal, hay un tema que me parece a mí que en los últimos días creció y como que te lo han señalado o te han sumado a ti, en esta inquietud de mujeres que dicen no a quienes han violentado a las mujeres, no a quienes van en contra con las mujeres, a quienes no respetan los derechos de las mujeres. Tienes un incidente que pasó hace muchos años con tu esposa y bueno, por ahí ha habido una, digamos, insistencia desde diferentes ópticas o desde diferentes personalidades que te han subido en esa posibilidad de que no te respalden en Morena por este tema. ¿Te sientes incómodo con ese tema? ¿Ves que te puede afectar en la búsqueda? En absoluto, porque jamás en mi vida he agredido ni física ni verbalmente a ninguna mujer, mucho menos a mi esposa con la que tenemos 40 años viviendo, y un incidente de carácter familiar doméstico de hace casi 2 décadas que ella se ha encargado de aclarar en varias ocasiones y que han buscado utilizarlo para victimizarla y atacarme y descalificarme, no ha tenido ningún impacto en la sociedad michoacana ni a nivel nacional. Son voces aisladas que utilizaron ese recurso de manera ruin y baja para lastimarme, lastimar a mi esposa, a mi familia, con fines de carácter político electoral. Todos los estudios que se han hecho y que conozco, la mayoría ni siquiera estaba enterado. Los que se enteraron han dicho que lo hicieron adversarios míos porque saben que voy a ser candidato y el próximo gobernador de Michoacán. No tengo ningún antecedente
penal, ninguna sentencia, nada jurídicamente que me impida legalmente ser candidato y próximo gobernador del estado. Al contrario, esos ataques lo único que hicieron fue fortalecernos y recibir una gran solidaridad humana de muchísimas michoacanas, de muchísimos michoacanos. La mayoría de las mujeres de Michoacán están con nosotros, están con mi esposa encabeza una gran fuerza en apoyo hacia mi persona de muchísimas mujeres. La mayoría de las mujeres en todas las encuestas opinan a favor mío, entonces no tiene ninguna posibilidad. Son grupos minoritarios que ante la impotencia y desesperación de ver que soy inalcanzable en todas las encuestas, pues utilizan ese recurso que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Es realmente absurdo y no hay manera alguna de que pueda proceder porque yo no soy ningún delincuente. Cristóbal, en el escenario de que no fueras tú el favorecido por las encuestas, todo es posible finalmente, ¿quién te gustaría que fuera el candidato? ¿Tienes alguno de los personajes que han levantado la mano para decir yo lo apoyaría para que gobierne Michoacán? Pues es una pregunta que no tengo en este momento respuesta porque no lo he pensado, porque yo el único escenario que he vislumbrado hasta este momento que me estás entrevistando y de que todavía este lunes se dio a conocer una encuesta que me coloca como favorito de Morena y casi al 2-1 frente a posibles incluso coaliciones de los partidos de oposición, pues lo que estoy pensando es en ir armando una estructura, un plan, un programa de gobierno. No me he planteado pues si un segundo, tercero o un 30º aspirante a la gubernatura me podría satisfacer. O sea, no me lo he planteado y no, en este momento pues realmente no está en mi radar el poder pensar en eso o tener una opinión. No, yo estoy pensando propositivamente, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, de que a mí me va a tocar coordinar esfuerzos, no nada más de Morena, sino de mucha gente que se está viniendo a nuestro proyecto, que vienen de otros partidos y de la sociedad en general, para que logremos llegar al gobierno del estado y aportemos todos nuestro esfuerzo para hacer una labor muy favorable para nuestro estado. No estoy pensando en otros escenarios en este momento. Ya está la convocatoria de Morena, Cristóbal. ¿Cuándo dejarás el Senado? ¿Ya lo tienes pensado, proyectado? Yo espero hacerlo en este mismo mes de diciembre, independientemente de que ya se haya dado o no a conocer el resultado de la encuesta, que espero evidentemente que me favorezca, que ratifique los resultados de las anteriores, pero yo quiero quedar ya en libertad justamente para poder asumir de tiempo completo mi tarea, digámoslo así, como precandidato, porque el término candidato se va a aplicar de acuerdo a la ley electoral pues hasta febrero del año que entra, entonces no puede antes uno asumirse para no incurrir en actos anticipados de campaña. Entonces yo considero que antes de que termine el mes de diciembre espero ya haber solicitado licencia o ante el Pleno del Senado o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, toda vez que el día 15 se clausura el periodo ordinario de sesiones de esta legislatura del Congreso de la Unión. Cristóbal, si me lo permites, un supuesto, ya pasó la encuesta, eres el candidato, ya pasó la elección y ganaste y eres gobernador de Michoacán electo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el tema urgente que hoy ves que en dado caso de ser el gobernador de Michoacán será tu prioridad como gobernador? Hay muchos y si me das oportunidad me gustaría que luego siguiéramos dialogando para conocer todo lo que podrían ser tus políticas públicas, tus prioridades. Pero hoy si eliges un problema que se tiene que atacar cuanto antes en Michoacán, ¿cuál es el que consideras más importante? Seguridad y desarrollo económico van de la mano, porque sin trabajo, sin desarrollo económico, no hay seguridad. Sin seguridad no hay inversión, entonces seguridad y desarrollo sería mi prioridad y a enfocar la mayor parte de todo nuestro esfuerzo. La gente quiere seguridad en su integridad física, en su familia, quiere seguridad y respeto al patrimonio, poco, regular o mucho, ganado legítimamente, lícitamente, y la gente quiere que crezcamos, que haya oportunidad de trabajo, de empleo, que haya inversión. Entonces, para mí, la seguridad y el desarrollo van a ser nuestra prioridad desde que entráramos inmediatamente al gobierno.
Y finalmente, ¿ves un escenario polarizado en Michoacán en el 2021? ¿Crees que va a ser una competencia de dos personajes respaldados por diversos partidos políticos? Creo que habrá más candidatos al final del día, pero ¿ves que se va a polarizar por esta situación que prevalece en el país, los que están a favor y los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Así lo ves? No, en absoluto, ni a nivel nacional ni en Michoacán, porque está a la vista las preferencias, por un lado, a favor de la marca partidista que es Morena, y lo digo sin ninguna vanidad, las preferencias a una marca personal, en mi caso, quizá por la trayectoria, nos colocan muy por arriba de las demás opciones. Y por otro lado hay un desencanto que sigue prolongándose y ahí están los números, los datos fríos sobre cualquier partido de oposición de que ni juntos tienen posibilidades de ser competitivos, ni en alianza, ni en cual. No, el PRIAN-RD no tiene ninguna posibilidad, no hay viabilidad, aquí está en el sótano el partido en el gobierno y el PAN, incluso con su propio presidente a nivel nacional que ha buscado ser candidato a gobernador, yo les ganaría al 2-1 si él encabezara una probable supuesta alianza o coalición. Es decir, la gente en el corto y mediano plazo no está a favor de ninguno de los partidos tradicionales que ahora son oposición, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, prácticamente los ubica del mismo lado como los responsables de la gran crisis económica, social, moral que vive el país. No son una opción y entonces sigue firme frente a una nueva opción que, aunque no es todavía un partido bien estructurado, pero la marca electoral que representa al gran movimiento del 2018, hoy como Morena, y a mí en lo personal, pues nos considera la mejor opción. Ahí están los números, los datos, yo no los estoy inventando, ahí llevan un año, es decir, estaremos hablando de un 30% frente a un 15% en números globales, generales, más o menos, casi al 2-1, es decir, no tiene ninguna posibilidad. Lo que tenemos que hacer es actuar muy prudentemente, con mucha claridad, no mentirle a la gente y armar un proyecto viable para el desarrollo del Estado, sumando a toda esa mayoría que ya viene mostrando sus preferencias. No hay manera de que haya polarización, no va a haber polarización, no va a haber una gran reñida o competida elección, porque está inclinada la balanza hacia este proyecto que podemos encabezar. Cristóbal, te agradezco esta primera entrevista para que nuestros seguidores aquí en Postdata pues recuerden un poco más, conozcan hacia dónde va pues las inquietudes de Cristóbal Arias, y si nos los permites, seguramente habrá otras oportunidades. Me encantará, estoy muy de acuerdo, que ojalá y me puedas dar esa nueva oportunidad, porque nos interesa tener el diálogo, la comunicación a través de tu medio, pues con toda la población michoacana, para que tengan más elementos para normar su criterio y de buscar sumarlos y recibir inquietudes y propuestas para el proyecto que queremos para bien de nuestro estado de Michoacán, Carlos. Así que estoy muy agradecido con esta oportunidad que me brindas aquí en Postdata, que me recuerda a un pequeño libro de Octavio Paz, por cierto, no sé si en él te habrás inspirado, pero pues... Son varias las inspiraciones, pero ya lo Muy bien, muchas gracias, señor Carlos, gracias y un abrazo como siempre. Al contrario, Cristóbal, gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, ahí tiene usted, es uno más de los que hoy las encuestas los ponen como los posibles candidatos al gobierno de Michoacán. Usted ha conocido de varios partidos políticos que están interesados. Cristóbal Arias Solís sería por Morena. Y aquí pues estamos tratando de que usted los vaya conociendo, porque uno de ellos, seguramente uno de ellos de los que usted está conociendo aquí con nosotros, va a gobernar Michoacán a partir del próximo año. Gracias por su atención, somos Postdata, periodismo responsable. La entrevista.